Bienvenidos a una sesión más de su clase de Ingeniería Económica. Eh, en esta ocasión vamos a continuar con un tema que habíamos iniciado una sesión anterior, que es sobre los factores de serie uniforme. Hasta la sesión anterior tratamos sobre el tema de factores de serie uniforme y su relación con el presente. Sin embargo, no llega hasta allí ese tema, sino que tenemos una variante, ¿verdad?, que se conoce como serie uniforme y su relación con el futuro, en donde las características son muy similares a lo que habíamos visto con la relación al presente. ¿Sí? Por ejemplo, no hay pago al inicio o en el año cero, o no debe quedar alguna anualidad sin pagar. Sin embargo, pues ya las fórmulas cambian, ya que en lugar de llevar el dinero en el año cero o en el año presente, estos se pueden llevar hacia el tiempo futuro. Las fórmulas que las explican son las siguientes, ¿no? Tenemos dos, ¿verdad?, ya que podemos llevar de futuro o conocer el futuro de una cantidad dado que contamos con anualidades. Recordemos que todo lo que está dentro de los corchetes, pues son el factor, ¿verdad?, que multiplica la anualidad para llevar hacia el futuro nuestro valor. O puede ser también que tengamos las anualidades o el futuro, como en este caso la segunda fórmula, y nos lleve hacia la anualidad. Entonces, por su representación en factores de tabla, que este tema igual lo vamos a abordar el día de hoy, se puede representar de la siguiente manera: f igual a A por el factor f dado A con una tasa de interés y un número de periodos, y se conoce como futuro dado una anualidad. Y en el caso del otro, ¿sí?, es A igual a F por un factor, ¿verdad?, este factor de tabla que es A dado F, o anualidad dado futuro, con una tasa de interés y un número de periodos. Para poder entender mejor cómo funcionan estos factores, ya sea de tabla o de fórmula, vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, imagínense que una persona desea, bueno, más bien ahorra 800 pesos cada año en un banco que paga el 12% de interés, capitalizado anualmente. Entonces, aquí la pregunta es: ¿cuánto tendrá ahorrado al finalizar el noveno año, luego de hacer 9 depósitos de fin de año? Recordemos que primero debemos obtener nuestros datos, ¿verdad? En este caso, el futuro, ¿verdad?, es lo que nos interesa. El número de periodos, como bien nos dice acá, el noveno año, pues son 9 años o 9 periodos. La tasa de interés de 12% y la anualidad o el pago uniforme es de 800. Entonces, una vez que tenemos planteados los datos, lo siguiente es generar nuestra gráfica. Y a diferencia de la serie uniforme y su relación con el presente, donde teníamos nuestra incógnita aquí al principio, pues en este caso lo tenemos al final. Y si vemos la lógica del flujo de dinero en la gráfica, podemos entender, ¿verdad?, que estamos depositando o le estamos dando al banco nuestro dinero, por eso son flechas hacia abajo a lo largo de 9 periodos, y al final es positivo, ya que estaría recibiendo mi dinero ya con todos los intereses generados. Entonces aquí la duda es: ¿cuánto voy a lograr obtener una vez que yo ahorre esta cantidad por 9 años y con una tasa de interés de 12%? Entonces recordemos que tenemos las fórmulas que acabamos de analizar, y si lo aplicamos, pues sustituimos valores. Recordemos que la tasa de interés es 12%, lo convertimos en decimal, n es el número de periodos, en este caso estamos hablando de 9 periodos, y la tasa de interés nuevamente es de 0.12. La anualidad pues son 800. Entonces sustituimos dichos valores, resolvemos lo que está dentro de los corchetes y multiplicamos por 800 y nos da 11.820.52. Entonces, en ese sentido, si yo ahorro 800 pesos cada año a lo largo de 9 años, al final me va a entregar 11.820.52 pesos si hay una tasa de interés de 12%. Entonces, es así como funciona esta serie uniforme y su relación con el futuro. Pero pues hay una variante,
recordemos que mencionamos algo de factores de tabla. ¿Qué es esto? Estos factores de tabla o valores provenientes de la tabla de factores de interés compuesto se entienden como lo podemos ver a continuación y ya los habíamos mencionado antes. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo utilizarlas? En este caso, pues para facilitar mis cálculos y ya no depende tanto de la fórmula. Entonces se hace de la siguiente manera. Recordemos, esto nos dio 11.820. Ahora vamos a plantearlo como si fuera un factor de tabla. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cómo sustituyo los valores? De manera sencilla. Recuerden que este es el factor futuro dado una anualidad con una tasa de interés y un n periodos, ¿no? En este caso sería 9. Sustituimos estos valores. La anualidad la conocemos, es de 800. Este factor se explica por f dado a. Ese diagonal se puede leer como dado futuro dado una anualidad de 12% y 9 periodos. Ahora, ¿dónde voy a encontrar este valor? Este factor de interés compuesto que nos dice que viene de una tabla es la siguiente. Entonces, este formulario de ingeniería económica va a estar disponible en la plataforma y está acompañado por estas tablas de interés compuesto. Entonces, ¿cómo están estructurados? Pues de entrada, en la parte superior derecha aparece I, que sería la tasa de interés a la cual pertenecen todos estos valores que están aquí dentro de la tabla. Entonces nosotros podemos ir cambiando de tasa en tasa. Vean, de 0.25 cambiar a 0.5, a 0.75. Entonces aquí la recomendación es que si pueden imprimir y tener a la mano estos valores, va a ser mucho más sencillo para que yo pueda estar avanzando de página en página. Entonces, incluso si hasta lo pueden engargolar, estaría excelente, ¿verdad? Para hacer rápidamente los cálculos. Si no, pues de manera electrónica igual nos puede servir, pero pues ahí nos vamos a tardar un ratito, ¿verdad? Buscando a lo mejor la tasa de interés que nos vaya a servir. Bueno, entonces, una vez que ya entendimos que aquí en la parte superior están las tasas de interés y que van subiendo de acuerdo, yo vaya avanzando de página en página, lo siguiente es analizar el encabezado, ¿no? De cada una de las columnas. Entonces, recordemos que ya vimos el tema de pagos únicos o factores de pago único. Estos están divididos por futuro dado un presente y presente dado un futuro. Los de serie uniforme es anualidad dado un futuro, futuro dado una anualidad, anualidad dado un presente, presente dado una anualidad. Entonces, si nos damos cuenta, estamos hablando de los factores vistos hasta el momento. Y bueno, posteriormente vienen los gradientes aritméticos. Estos también los vamos a ver en un momento más. Pero aquí la idea y lo que queremos que quede claro es de que básicamente estas tablas están tratando con los factores que estamos analizando. Entonces, si yo por ejemplo estoy trabajando con un presente dado un futuro, voy a centrarme en esta segunda columna, que es de pagos únicos, con una tasa de interés de 2% y, no sé, a lo mejor 5 periodos. Acuérdense que los periodos son los años, semanas, según esté clasificado. Y estos los puedo encontrar aquí en la primera columna, n periodos. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera encontrar cuánto es el valor del factor futuro dado un presente dado un futuro, perdón, de 2%, aquí está el 2%, y 5 periodos, entonces me muevo a 5, y aquí está su valor, 0.9057. Este es el resultado del factor presente dado un futuro, de tasa de interés 2% y 5 periodos. ¿No? Hago la intersección. Primero es localizar mi tasa de interés o ubicarlo en la hoja adecuada. Hacer la intersección entre el factor y el número de periodos. Entonces los periodos, si nos damos cuenta, llegan hasta 480. Si no hay algún valor, posteriormente vamos a ver una pequeña técnica que se le llama interpolación para poder llegar a dicho resultado. Pero por lo pronto vamos a ver los datos importantes y claves, es encontrar la tasa de interés o la hoja en la cual está esa tasa de interés, encontrar mi factor de interés, en este caso el presente dado un futuro, y mi número de periodos, en este caso pues 5. Es así como funcionan estas tablas de interés compuesto. Entonces si yo regreso a
a lo que estábamos analizando, recuerden que este factor ya está planteado y ya entendimos de dónde vienen sus valores. Entonces es futuro dado anualidad de 12%. Eso quiere decir que me voy a localizar en la hoja donde marque 12%. 9 periodos y no se nos olvide que es f dado a o futuro dado una anualidad. Entonces lo primero que voy a hacer es localizar esa tasa de interés del 12%. Entonces lo que les decía, si lo veo así electrónicamente mis hojas, pues ahí voy avanzando lento, pero aquí llegué. 12%, ok, ya localicé 12%. ¿Qué es lo que sigue? Futuro dado una anualidad, aquí está. Nos vamos en serie uniforme, aquí en este encabezado, y buscado futuro dado una anualidad. Y recordemos que es de 9 periodos. Entonces, según esta intersección de futuro dado una anualidad y 9 periodos con una tasa de interés del 12%, debe ser de 14.7757, según este valor de tabla. Entonces, ahí está, lo planteo como tal. Ya no fue necesario hacer la resolución de la fórmula, ¿verdad? De multiplicar, elevar a la potencia 9. No. Nos vamos directo a la tabla y nos dice que ese valor es de 14.7757. Y al multiplicarlo nos da que es 11.820.56. Si nos damos cuenta, hay una diferencia de 4 centésimas en cuanto al resultado. Pero realmente las tablas de factores vienen generadas desde Excel, ¿verdad? Y nos están considerando bastantes decimales. Entonces de ahí viene esa diferencia que es mínima. Pero pues las cantidades fuertes, ¿no? 11.820.56, ¿verdad? Están más que claras. Y es así como funcionan los factores de tabla y a partir de ahora los podemos empezar a emplear para poder resolver nuestros problemas. Donde realmente ahora el reto no va a ser pues tanto generar o resolver la fórmula, sino identificar qué problemática se nos presenta y cómo lo debo plantear. Si es un presente dado un futuro, si es un futuro dado un presente, si es una anualidad dado futuro o futuro dado anualidad. Realmente ese va a ser el reto y el análisis que debemos realizar para poder identificar qué solución darle. Entonces, una vez que ya vimos cómo se utiliza en los factores de tabla de interés compuesto, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Qué es una gradiente? Son factores también que están dentro de nuestro temario, ¿verdad? Y que nos piden conocer y que lógicamente nos van a ser de mucha utilidad a lo largo del semestre. Entonces nos dice que la serie gradiente se le llama así a un diagrama de flujo que tiene una característica de que a partir del segundo periodo y por n periodos sucesivos presenta un incremento, ¿sí? Un incremento de una cantidad igual cada periodo respecto de la cantidad que aparece en el primer periodo. A esta cantidad en que se incrementa en cada periodo del flujo de efectivo se le llama gradiente y se denota por la letra G. Este incremento igual puede ser un decremento, o sea, a lo mejor puede subir 50 cada mes, 50, 100, 150, o también puede disminuir, o sea, disminuir de 50 en 50. Ahora partimos de 500, 450, 400, 350, 300, y así por todos los n periodos. Entonces, esta gradiente de incremento, puede ser también decremento, es una cantidad fija. Entonces, para esto tenemos la siguiente fórmula. Si nos damos cuenta, es un poquito más amplia que las otras fórmulas que habíamos visto relacionado al factor serie uniforme y serie de pago único. Entonces, en este caso es bastante amplio, pero pues acabamos de ver que yo puedo solucionar esto de manera más sencilla si planteo únicamente este factor, ¿verdad? Que puede provenir de la tabla y que se conoce como presente dado una gradiente, este factor. Entonces ya vimos de dónde tomar los valores y si hacemos el comparativo, a lo mejor igual nos va a llevar, la fórmula nos va a llevar al resultado, pero un poquito más laborioso. Y se hace un poco más sencillo ir a nuestras tablas de factores de interés compuesto. Y esa es la idea, ¿verdad? Del por qué lo estamos también viendo el día de hoy. Una vez que entendimos usar las fórmulas, ahora podemos emplear los factores. Y vamos a pasarnos a un ejemplo para entender esto de la serie gradiente. Entonces vamos a ejemplificar, ¿verdad? Que una persona adquirió una motocicleta y que espera que el costo de mantenimiento sea de 150 al finalizar el primer año.
sea lo que les vamos a cobrar por su mantenimiento. Y que los subsecuentes vayan aumentando a razón de 50 pesos anuales, ¿no? Ese fue el acuerdo, que a medida que vayan pasando los años iba a aumentar también su costo, ¿no?, de mantenimiento. Ahora hay una tasa de interés de 8% capitalizado cada año y lo que se desea es saber cuál es el valor presente de esta serie de pagos durante un periodo de 6 años. Entonces, en este sentido, si analizamos esta información, tenemos los siguientes datos. O sea, desconocemos el valor presente, el número de periodos es de 6 años, la tasa de interés es de 8%, hay una anualidad. ¿Sí? ¿Por qué le llamarán anualidad? Porque dice que es de 150 y va a ir aumentando 50 anuales. O sea que los 150 siempre los va a estar pagando. Es fijo, es como que la base sobre la cual se va a estar añadiendo los incrementos de 50. Y ese incremento de 50, que son las cantidades iguales que se incrementan cada periodo, es la gradiente. ¿Sí? G es igual a 50. Entonces, una vez que tenemos estos datos ya de manera clara, lo siguiente es generar las gráficas. Y aquí sí es un poquito más laborioso porque pues incluyen estos incrementos. Entonces, de manera general, nosotros podemos observar la gráfica de la siguiente forma. Hay un incremento, acuérdense que el primer pago es de 150. El siguiente periodo incrementa 50 más, o sea, va a ser 200. El siguiente incrementa 50 más, va a ser 250. Y así por los 6 periodos hasta llegar, ¿verdad?, en este caso al último, que sería de 400. Eso quiere decir que va incrementándose de la manera en como estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Esta línea roja nos marca un incremento equitativo de año con año. Y en este sentido, pues está presente la gradiente y nuestros cálculos de presente dado un futuro o de series anuales pues no pueden aplicar de entrada porque pues son varios flujos. A lo mejor pudiera ser un presente dado futuro por cada flujo. Sea 250 lo llevo el año 0, estos 200 lo llevo el año 0 y así cada uno, pero pues va a ser un poco más laborioso. Entonces, ¿cómo se plantea una serie gradiente? Se hace de la siguiente forma. De entrada, lo que les decía al principio, tenemos una cantidad fija, ¿sí? Esa cantidad fija está dada por los 150, que es en donde parte el cálculo de las gradientes para ir incrementando. Entonces, este primer flujo de 150, pues está presente en todos los 6 periodos, ¿sí? Y encima de esto se fueron aumentando año con año 50 pesos. ¿Sí? Entonces, aquí está presente la anualidad o la serie uniforme. ¿Sabe qué es lo que planteábamos aquí en los datos? 150. Entonces se plantea como si fuera en serie uniforme con base 50. Y ese valor presente pues estamos dividiéndolo en este momento en 2. En presente 1. ¿Sí? Y además de esa serie uniforme que está presente, también hay otro elemento clave que es la gradiente. Entonces la gradiente, ¿cómo se entendería? Vean, a partir del segundo periodo, acuérdense que en el primero son 150, pero a partir del segundo periodo hay un incremento de 50 pesos. Entonces, en ese sentido, el periodo 2, 50 pesos, periodo 3 hay más 50, ¿verdad?, sobre el anterior. Y así hasta el periodo 6, que incluye 250. Entonces, en este sentido, si nos damos cuenta, ya hicimos la descomposición de la gradiente como estaba planteada al inicio. Y lo dividimos en dos. Uno donde está la serie uniforme y otra donde están únicamente los incrementos que se fueron dando. Y ese nos representaría un presente en 2. Esa fórmula que vimos al principio de serie gradiente es la que resuelve este segundo presente, ¿no? El presente 2, donde únicamente está considerando la gradiente. Y la primera pues se resuelve con una anualidad, ¿no?, con una serie uniforme. Luego se suman estos dos valores y llegamos a la solución del problema planteado originalmente. Continuando con lo que es nuestra presentación, vamos a ver cómo se solucionan estas problemáticas.
Entonces, como decía, el presente total se calcula como la suma del presente 1 más el presente 2, que es la solución de cada una de estas gráficas que acabamos de plantear. Entonces, ¿cómo yo las voy a plantear ahora? Vean, si ya quedamos en claro que cada gráfica se va a solucionar de manera independiente, entonces el primer presente se soluciona como presente dado una anualidad con una tasa de interés y un número de periodos, que en este caso es 6. El siguiente sería el presente 2, se calcula como presente dado una gradiente con una tasa de interés y n periodos, que también es 6. Entonces, si yo planteo el primero, que está en rojo, me dice que su factor está dado por P dado A, o presente dado anualidad, de 8% y 6 periodos. Esto va a multiplicar a la serie uniforme, que es 150. Entonces le voy a localizar en 8%. Entonces vamos a regresar. 8%. Y me voy a localizar en P dado A, presente dado anualidad. Presente dado anualidad, aquí está. Y son 6 periodos. Entonces ya veo los valores: 8% de tasa de interés, el factor presente dado anualidad y 6 periodos. Aquí está. Eso me da 4.6229. Entonces, ahí está el valor. Lo multiplico y me da 693.43. Ese es el valor del presente de la serie uniforme en este ejercicio. El siguiente, el presente 2, el que está aquí en azul, me dice que son 50 la gradiente. Y de igual forma es 8% y 6 periodos, presente dado una gradiente. Entonces lo localizamos en presente dado una gradiente. Recuerden que ya estábamos en la hoja de 8%. Y nos vamos a 6 periodos, que es 10.5233. Entonces, en este sentido, regresamos a nuestra hoja. Y ahí está, 10.5233. Y nos da 526.165. Recuerden que esos dos se deben sumar. Y a partir de estos, obtener el valor presente. Si lo queremos ver así, de alguna forma, es el presente total para lo que es nuestra problemática inicial. Y en ese sentido, si resolvemos o respondemos a la pregunta de cuál es el valor presente de toda esa serie de pagos que incluía una gradiente en 6 años, es 1219.595. Recuerden que también ese valor lo podemos llevar a futuro. O sea, si yo quiero saber al final cuánto voy a pagar, también lo puedo hacer. Pero bueno, aquí la idea era ejemplificar cómo funciona la serie gradiente. Y esperemos que se esté dando a entender bien el ejemplo. Ahora, ya para finalizar lo que es este parcial 1, viene lo que es el factor múltiple. Y el factor múltiple no es otra cosa que pues la utilización de todos los factores que ya vimos hasta el momento en la resolución de alguna problemática particular, en donde se pueden mezclar los factores y no utilizarlos así de manera independiente y de manera única, ya que los problemas, pues vamos a decir reales, normalmente no solamente incluyen un pequeño valor para poderlo manejar, sino que a lo mejor hay una mezcla de situaciones que nosotros debemos determinar cuál es más viable de realizar. Entonces, en este sentido, nos dice que en esencia el factor múltiple es la aplicación de diversos factores a un problema. Esto con el objetivo de llegar a una solución. Y hay un teorema, ¿sí?, se le conoce como el teorema fundamental de la ingeniería económica, que señala lo siguiente, y que está aquí entre comillas: lo que está arriba es igual a lo que está abajo comparado en un mismo instante de tiempo. Entonces, en este sentido, esta frase es muy importante, grábenselo, ténganlo muy pendiente, ya que en todo momento lo vamos a utilizar a partir de ahora. Lo que está arriba es igual a lo que está abajo comparado en un mismo instante de tiempo. Entonces, pasemos a un ejemplo para poder pues entender cómo funciona esto del factor múltiple y también cómo se puede entender o interpretar lo que es
el teorema fundamental de la ingeniería económica. Entonces, en este sentido nos dice el ejemplo que encontremos el valor de B de dos formas. Uno llevando todo al año 0 y la otra es llevar todo al año 3. Entonces uno dirá, oye, ¿cómo hago eso? ¿O cómo funciona? Entonces vamos a hacerlo de manera sencilla. Recuerden que el teorema nos decía que todo lo que está abajo, en este sentido las letras B, no sabemos su valor, las desconocemos. Pero sí podemos encontrarlas. Ahorita vamos a ver cómo. Y lo que es igual a lo que está arriba. Entonces si yo quiero llevar todo al año 0, ¿qué quiere decir esto? Que voy a tratar de encontrar un valor presente. Bueno, disculpen por la poquito que no está muy claro las líneas, ¿verdad? Pero pues es la idea. Entonces este valor presente yo lo quiero conocer, es el año 0, ¿sí? Aquí está el año 0. Entonces en ese sentido lo que quiero hacer es llevar todos los flujos hacia el año 0 y con esto poder identificar cuánto vale B. ¿Sí? Entonces, y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, se plantea lo siguiente. Entonces nos dice, bueno, año 0 para B. ¿Cuánto tiene que recorrer B para llegar al año 0? Pues es un periodo. Aquí está. Entonces lo que nos dice, base presente dado un futuro, 10% y un periodo. Para la otra B es 1, 2, 3. Tiene que avanzar 3 periodos hacia atrás para poder llegar al año 0. Entonces es presente dado un futuro de 10% y 3 periodos. Entonces voy sumando, ¿no? Recuerden de que esto está abajo, entonces lo que sigue es la igualdad. Esta igualdad lo dice el teorema, lo que está abajo es igual a lo que está arriba. Entonces tomémoslo muy en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Los valores que están arriba. Entonces, 70, ¿cuánto le falta para poder llegar al año 0? Entonces, nuevamente nos damos cuenta que le falta un periodo nada más para llegar al año 0. Y es lo que nos plantea acá. Va a ser presente dado un futuro de 10% y un periodo. Luego sigue 80. Este 80 necesita avanzar 1, 2. Entonces, nuevamente, verá, ese mismo factor único que está cambiando es el periodo. Luego para 60 necesitamos 1, 2, 3, ¿no? Para llegar. Entonces, si nos damos cuenta, estamos avanzando de manera sencilla de la cantidad que tenemos en pantalla hacia el año 0 y así con cada uno. Entonces si observamos en este sentido el 70 que es el que sigue, ¿verdad? Necesita 4 periodos para ir al año 0. 1, 2, 3, 4 periodos hacia atrás y así con el 80, ¿verdad? Necesita 5, dar 5 saltos para llegar. Entonces una vez que conocemos cómo está estructurado esto que acabamos de plantear, vamos ahora a ver en nuestra tabla de factores cuánto vale cada uno de estos factores. Entonces, por ejemplo, presente dado un futuro de 10% y un periodo. Entonces voy a localizar en el 10%. Aquí está. Es presente dado un futuro de 10% y un periodo, .9091. Luego el siguiente es 10% también, pero de 3 periodos es, aquí están 3 periodos, .7513. Y así con cada uno de los factores que estamos viendo en pantalla. Entonces, aquí están los valores del .9091, .7513. Luego nuevamente de un periodo, es este mismo .9091. El siguiente que es de 2 periodos, .8264. El que es de
de 3 periodos, 0.7513, eso ya lo habíamos localizado. Luego el que es de 4 periodos, 0.6830. Vamos a ver, aquí está, 0.6830. Y así consecutivamente. Vamos multiplicando ahora los valores de factor por cada uno de los valores que están en cuanto a flujos de efectivo. Y estos lógicamente los vamos a multiplicar por una incógnita que es B. Y nos quedaría así. Pues lógicamente 0.9091 por B, pues es 0.9091 B, 0.7513 por B, 0.7513 B. Y lo demás, pues 70 por 0.9091 me da 63.637 y así multiplico cada uno. Luego lo resuelvo, sumo todos los valores, me da 272.309 y estos dos igual los puedo sumar. Acuérdense que son términos comunes, ambos tienen valor B, es como decir 2x más una x va a ser 3x, ¿verdad? Aquí va a ser 0.91b más 0.7513 de B, pues me da 1.6604 de B. Y si nos damos cuenta, este valor está multiplicando a B. Si yo quiero despejar, va a pasar dividiendo, ¿sí? Y hago dicha operación y me da como resultado 164.02. Entonces esto porque llevamos todos los valores al año 0, ¿sí? Al valor presente. Ahora si cumplimos con la otra condición, que es llevar todo al año 3, estamos viendo en pantalla, pues significa que todos los flujos los voy a concentrar aquí. Aquí van a venir todos los flujos. Año 3. Dale. Entonces se van a concentrar aquí. Y nos debería dar el mismo valor. Entonces nos damos cuenta cómo se plantea lo siguiente. Recuerden que seguimos con la misma norma, que todo lo que está abajo es igual a lo que está arriba. Y nos damos cuenta que B, esta B necesita irse 1, 2 periodos hacia arriba para llegar al año 3. Entonces aquí el factor que voy a plantear ya no es presente dado un futuro, ¿vale? Debería ser futuro dado un presente. Entonces en este sentido, de hecho aquí tenemos un pequeño error, qué bueno que nos dimos cuenta para que se vaya entendiendo también cómo funciona. Es futuro dado un presente de 2 periodos, ¿vale? Ahí está. Vamos nuevamente a plantearlo. Es futuro dado un presente de 2 periodos. Recuerda que nuestra meta es llegar todo aquí. Y este debe ir 1, 2 periodos hacia arriba. Entonces en este sentido es futuro dado un presente de 10% y 2 periodos. Ahora, ¿qué sucede con esta otra B? ¿Por qué está solita? ¿Por qué no tiene ningún factor? Simple y sencillamente, este valor ya está en el periodo en el que me interesa llevarlo, ¿sí? Es como decir, que yo quiera llevar 50 pesos al año 0, pues vamos a hacer 50 pesos porque se encuentra en el año presente o en el año 0. No le hago nada, no le aplico ningún factor. Entonces, en este sentido, B en este momento está en el año 3, que es el que me interesa. Entonces, no le aplico ningún tipo de factor, simple y sencillamente lo considero como más B. Ahora, este 70, vean, para llegar al año 3 necesita ir 1, 2 periodos hacia arriba. Y es por eso que es futuro, vean, es futuro, no presente dado un futuro, es futuro dado un presente. 10% y 2 periodos. Siguiente, 80, aquí está, va a ir un periodo arriba, ¿sí? Viene un periodo arriba, entonces también es futuro dado un presente y es un periodo hacia arriba. Luego tenemos el mismo caso de B que estaba hace rato en el año 3, este que está aquí, estaba en el año 3. Sucede lo mismo con este 60, que tiene este 60, ya se encuentra en el año 3, entonces no le aplico ningún factor, simple y sencillamente se queda como 60. Ahora, estos 70 que están aquí necesitan ir un periodo atrás,
para poder ir al año 3. Entonces ese sí va a ser presente dado un futuro. Fíjense, no es futuro dado un presente, es presente dado que ahora este es un futuro para el año 3. Y se tiene que mover un periodo para llegar a ese año 3. Luego los 80 tiene que ir 1, 2 hacia atrás de presente dado un futuro para poder llegar al año 3, ¿no? Necesita 2 periodos. Entonces, una vez que tenemos planteado todos estos flujos de manera adecuada, lo siguiente pues es nuevamente encontrar sus valores, irnos a la tabla y realizar el despeje. Entonces en esta ocasión les dejo de tarea realizar todo esto, buscar esos valores en la tabla, multiplicar y nos debe dar también 164.002. En este sentido, ¿qué es lo que significa esto? Que yo puedo moverme en cualquier periodo dentro de una recta de tiempo y ubicar una incógnita, ubicar algún valor que yo conozco. A lo mejor esta B puede significar lo siguiente. Vamos a imaginarnos en otro contexto del problema. Ya no solamente estoy ubicando B, sino que a lo mejor yo digo que estoy depositando estas cantidades a lo largo de 5 años, ¿no? 70, 80, 60, 70 y 80. Y la pregunta sería, ¿cuánto me deben depositar a mí en el año 1 y en el año 3 para poder identificar mi ganancia, o para poder saber cuánto voy a recibir en 2 montos por estos depósitos que estoy realizando, ¿verdad? Entonces se puede entender de muchas maneras, ¿no? Pero aquí lo importante es entender hasta ahorita cómo los flujos de efectivo pueden ir cambiando de uno lado a otro, si van al futuro, si van al presente, y que yo puedo aplicar diferentes factores. A lo mejor si hubiera tenido aquí en este ejemplo 70, que sean todos igualitos, ¿verdad? Hasta el año 10, pues puedo aplicar un presente dado una anualidad y traerlo aquí al año 3, ¿vale? Entonces se pueden aplicar cualquier tipo de factores y la idea es identificar cuáles son los adecuados. Entonces hasta aquí llegaría el día de hoy la sesión, y si hubieran dudas pues nos podemos contactar vía WhatsApp, y posteriormente también les voy a subir la retroalimentación de la actividad anterior. Y de este tema que acabamos de ver también va a haber una actividad para entregar, pues regresando de receso vacacional. Entonces espero que estén bien, se sigan cuidando. Nos vemos la siguiente sesión.